Les saluda Gustavo Bustillo, docente de matemáticas, y hoy estaremos viendo inducción matemáticas. Para aquellas personas que de alguna manera el estudio de las matemáticas se les dificulta y que por mucho que estudien o se esfuercen, les es imposible pasar una clase. Espero que sea de mucha utilidad para ustedes. Estén atentos, quédense hasta el final del video y les va a sorprender los resultados. Esta conferencia les puede cambiar la vida. Muchas gracias por su atención, te agradeceré tus likes y que los compartas si conoces a alguien que tenga dificultad en aprender las matemáticas. ¿Ok? Así que comencemos. ¿Cuál es la diferencia entre inteligencia y sabiduría? Es muy importante definir eso. La diferencia entre inteligencia y sabiduría es que inteligente es aquella persona que sabe lo que tiene que hacer. Y sabiduría es la persona que hace lo que tiene que hacer. En otras palabras, el inteligente sabe, el sabio lo hace. Y lo contrario de sabio es insensato. El inteligente lo sabe, el insensato no lo hace. O sea que se puede ser inteligente insensato o inteligente sabio. Inteligente sabio es el que hace lo que sabe que tiene que hacer, y el inteligente insensato es el que, a pesar de que sabe lo que tiene que hacer, no lo hace. Y así se diferencia la inteligencia de la sabiduría. Y aquí llegamos al estudiante de matemáticas, que es temerario, porque no le tiene miedo al cáncer de pulmón y fuma, no le tiene miedo a la cirrosis y bebe, y no le tiene miedo al SIDA y ahí pasa haciendo esas cosas, pero le tiene miedo a las matemáticas. ¿Qué cosa, ¿no? Y las matemáticas nunca han matado a nadie. En cambio, el SIDA, la cirrosis y el cáncer de pulmón han matado millones. Entonces, ¿por qué le tememos a lo que no mata? Y a lo que mata no le tememos. Porque la aritmofobia es el miedo a las matemáticas. Es más común de lo que nosotros pensamos. También se le llama temor a los números o temor a las matemáticas, cuando vemos las matemáticas como algo infranqueable. Ahora, vamos a hacer un pequeño diagnóstico. Así que voy a requerir que vayas contestando las preguntas que te voy a poner a continuación, con sí o con no. ¿Tienes problemas de aprendizaje con las matemáticas? ¿Sí o no? Ve contando cuántos sí respondes. ¿No te sabes y nunca te aprendiste de memoria las tablas de multiplicar? ¿Sí o no? ¿Le tienes temor o odias las matemáticas? ¿Sí o no? ¿El solo pensar en matemáticas te genera estrés? ¿Sí o no? ¿Crees firmemente que no naciste para las matemáticas? ¿Sí o no? ¿Crees que jamás aprenderás matemáticas porque para eso se nace? ¿Sí o no? ¿Copias tus tareas pues no entiendes el tema y no lo quieres aprender? ¿Sí o no? Por mucho que estudies para un examen de matemáticas, siempre te va mal. ¿Sí o no? Para nada te gusta hacer las tareas de matemáticas, lo detestas. ¿Sí o no? ¿Prefieres no estudiar que enfrentarte a las matemáticas? ¿Sí o no? ¿La carrera que elegiste cursar la estudias porque tiene pocas matemáticas? ¿Sí o no? ¿No avanzas en tu carrera por una clase de matemáticas que no puedes aprobar? ¿Sí o no? Cada vez que decides matricular una clase de matemáticas, ¿dudas en hacerlo? ¿Sí o no? Si respondiste al menos a 3 preguntas con un sí, entonces déjame decirte que tienes un bloqueo matemático. Y hay 2 tipos de bloqueo matemático. Nosotros hoy te vamos a dar la solución a eso. Pero esto siempre y cuando tú decidas. Tienes que decidir hacer el cambio. De otra forma no se va a poder. ¿Por qué? Si vamos a cambiar esto, necesitamos la participación activa tuya. Pues hay 2 tipos de bloqueo. El que genera miedo y el que genera temor. Hay una gran diferencia entre los dos. El que genera miedo te hace que te escondas, que huyas, que no te enfrentes al problema. Pero el que te genera temor te da la fortaleza para enfrentarte al problema, te preparas, estudias, practicas, y una vez preparado y ensayado, estás listo para saltar tu obstáculo y superarlo. O sea, el temor te hace fracasar, el miedo te hace enfrentar. Así es, el temor te hace esconderte y el miedo te hace enfrentar. En otras palabras,
practicar, practicar. El miedo te hace practicar y prepararte. El poder del ejemplo. Recientemente en las elecciones de marzo de 2024, escuché esto de boca del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. El poder del ejemplo. Decía que él estaba dando ejemplo, que cuando hay voluntad política cualquier asunto se puede lograr resolver en los gobiernos de América Latina. En otras palabras, si hay alguien que no puede con la pobreza, si no puede con el déficit, si no puede con la delincuencia y si no puede con la salud, simple y sencillamente es porque no quiere, porque prefiere robar o prefiere hacer cualquier otra cosa que hacer su función. Y que él estaba dando ese ejemplo, entonces que estaba dejando en evidencia a todo el mundo. ¿Y qué ejemplo les traigo yo hoy? Mi ejemplo. En 1987 me gradué de bachiller, como muchos bachilleres aquí en Honduras, sin saber matemática. No sabía matemática. Y gradué de bachiller. Y mi hermano me dijo en mi graduación: ¿y sabes álgebra? No, leí. Porque si no sabes álgebra, nada vas a ir al lado. Me preocupó eso sobremanera y le dije: ¿qué puedo hacer? Entonces me dijo: bueno, estudia álgebra. Y me dio el libro de álgebra de él. Y en 3 meses me lo estudié de hora. Y me encantó tanto que cuando fui a la universidad decidí estudiar la licenciatura en matemática. Pero mi papá me abrió los ojos cuando le dije: papá, esto voy a estudiar. Mi papá me contestó: maestro de matemática vas a estudiar, de maestro vas a terminar. Yo no quiero ser maestro, después estudiar otra cosa. Fue así que decidí estudiar ingeniería mecánica industrial. Y estudiando ingeniería mecánica industrial empecé a trabajar como ingeniero. Y en el 2006 me enviaron a Alemania a un curso en mi trabajo. Cuando regreso me dijo mi jefe: todo lo que aprendió allá tiene que enseñárselo a los 50 técnicos que tenemos acá. Y así, sin querer queriendo, empecé a dar clase. Y por ese tiempo estaba leyendo un libro de Jack Canfield, Los Principios del Éxito, y me encontré con un principio que decía: identifica qué te apasiona y luego dedícate a ello, porque entonces serás feliz. Fue ahí que este pensamiento llegó a mi mente: wow, debí haber estudiado licenciatura en matemática y debí haber sido maestro. Y así, 3 años después, buscando trabajo en Unitec, me llamaron y empecé a dar clases de Unitec. En otras palabras, un bachiller que no sabía nada de matemática se convirtió en un maestro de matemática y uno de los mejores. O sea, si yo lo puedo hacer, usted también lo puede hacer. Tiene el mismo cerebro, la misma materia gris, lo único que cambia es su disposición y la mía. Entonces ese es el poder del ejemplo. Y aparte del ejemplo tenemos los estudios de neurociencia. Recientemente han hecho mayor descubrimiento. Anteriormente se decía en la neurociencia que en el pasado el proceso de aprendizaje era meramente cognitivo. O sea, o usted tenía cerebro para aprender o no lo tenía. O sea, que los que sabían matemáticas era porque podían y los que no sabían matemáticas nunca iban a poder. Porque era meramente función cerebral. Pero recientemente las neurociencias han descubierto que el proceso de aprendizaje, aparte de cognitivo, es emotivo. ¿Qué quiere decir esto? Que las emociones juegan un papel preponderante en el proceso de aprendizaje. Es más, si yo le pregunto ahorita cuál es el recuerdo más antiguo que tiene de su vida, usted me va a decir que es un recuerdo relacionado con una emoción fuerte, ya sea positiva o negativa. Porque las emociones nos hacen recordar los eventos. ¿Ok? Por eso usted tiene docentes que le dejaron huella o le dejaron herida. Porque les motivaron emociones o muy positivas o muy negativas, por eso los recuerda. Y el docente que no infringió nada sus emociones, no se acuerda de él. ¿Ok? Entonces, si las emociones juegan un papel importante en el aprendizaje, ¿qué emociones necesitamos para aprender matemáticas? Número 1, la curiosidad. ¿Cómo despierto la curiosidad? Bueno, la curiosidad la despierto. Esto es lo que propongo para despertar la curiosidad, activar la curiosidad en un estudiante de matemáticas. La falta de resultados desanima, por lo tanto, la presencia de resultados anima. Es como que usted entre al gimnasio y empieza a hacer ejercicio toda una semana, y al final de la semana va y se pesa, y pesa 5 libras más, se desanima, abandona todo, y ya no sigue. Pero, si por el contrario bajó 5 libras, se motiva, y entonces empieza a trabajar más, a hacer más horas, sin que nadie se lo pida. Simple y sencillamente está motivado, con la curiosidad de saber cuánto más puede bajar. Igual con las matemáticas. Si gana los primeros puntos, se emociona y empieza la curiosidad por ver si puede hacer la siguiente tarea. Número 2. Confianza en sí mismo y en los demás.
Tiene que creer en usted mismo. Y aparte, tiene que creer en los demás, incluido su maestro. Si no cree en su maestro, pues está con el profesor equivocado. Tiene que creer en él, tiene que haber confianza. Número 3. Paz y tranquilidad. Esto es lo contrario al temor. Porque si hay temor, no va a haber aprendizaje. Y esto genera automáticamente la motivación. Si usted tiene estos 3 activados, usted va a trabajar sin que nadie se lo pida. De esa manera va a haber solución a su problema. Pero el problema es que usted tiene un problema y no reacciona. Es como que un enfermo que tiene dolor de cabeza y no le pone atención. Hasta que cuando ya se pone grave y ya se dio cuenta que la enfermedad es debido a muerte, como cáncer, se da cuenta de que debió haber puesto atención como antes. Infórmese sobre el asunto. Yo he escrito esta serie de libros que está en Amazon sobre cómo vencer el temor a las matemáticas. Se los recomiendo que lo lean, especialmente si usted es de esas personas. Y si conoce a alguien que padece de temor, dígale que compre estos libros, que le van a ayudar a superar. Es más, esta conferencia es un mini resumen de estos 3 libros. Bien, estas son cosas que hay que investigar porque son procesos de estudio. ¿Qué es instrucción diferenciada? Que todos los alumnos aprendemos igual. ¿Qué es andamio de construcción? Diferentes tipos de presentación del material y así sucesivamente. Técnicas de estudio. ¿Okay? Investigue. Lavado de cerebro. ¿Existe el lavado de cerebro? O sea, si yo le digo a ustedes ahorita, pórtense bien con su papá, pórtense bien con su papá, se lo repito 1000 veces, ¿usted cree que va a portarse bien con su papá? No, señor. No, porque la simple repetición no logra cambio. Para poder generar cambios, hay que creer lo que estamos repitiendo. Necesitamos fe. Si no hay fe, de nada sirve la repetición. Entonces, nosotros estamos escuchando voces porque todo el mundo nos quiere lavar el cerebro. Mis papás me quieren lavar el cerebro porque quieren que sea como ellos. Mis amigos me quieren lavar el cerebro porque quieren que sean como ellos. Mi pareja quiere lavarme el cerebro porque quiere que sea como ella quiere que yo sea. La Coca porque quiere, o la Pepsi porque quiere que consuma su producto. Maluma, Daddy Yankee y todos los artistas porque quieren que escuche su música. Así que le puedo dar 5 principios para autolavarse el cerebro. Número 1. Buena lectura. La diferencia entre el yo del presente y el yo de hace 5 años es los libros que he leído y las personas con que me he relacionado. Y si no leo, estoy a expensas de las personas con que me relaciono. O sea, buena lectura. Número 2, o sea que hay mala lectura. Buena compañía. Mi personalidad es el promedio de las personalidades de las 5 personas con que más me relaciono. Dicho de otra forma, dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar aprende. Y así sucesivamente. 3. Buena música. Eso quiere decir que hay mala música. ¿Ok? Entonces vamos a ver un poco de mala música y después vamos a ver la música positiva. Esta es mala música, negativa. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así y así seguiré, nunca cambiaré. ¿Cómo que a quién le importa? Parece una canción rebelde. Le voy a decir a quién le importa. Le importa a sus padres. Le importa a su hermanito menor, a sus abuelos. Le importa a su jefe si usted tiene trabajo, a su cónyuge si está casado. Así que no diga a quién le importa. Sí hay alguien a quien le importa lo que usted haga. ¿Ok? Así que esta canción, elimínela de su playlist. Perdón por las damas que pueden ver esto. Yo no soy viejo, pero tengo la cuenta como uno. Si quieres a la cama, yo te llevo el desayuno. Como yo ninguno, un caballero con 21. Ya estoy puesto para todas tus locuras. Que quieres un viejo, ¿estás segura? Yo te prometo 1.000.000 de aventuras y en la cama te duro lo que él no dura. O sea, miren cómo les están lavando el cerebro y no se dan cuenta. No, pues sí que si yo solo por el ritmo escucho la música, la letra no me importa. Pero la letra entra a su cerebro, ese es el problema, y usted la canta y la escucha con su voz. Es un autolavado automático de cerebro. Por favor, elimine esta música de su playlist. Que si no pasó no me acuerdo. Bueno, olvidemos de la música negativa. Hay música, ustedes más que nadie saben a qué me refiero y a qué artistas me refiero. Por favor, elimínelos. No lo vuelve a escuchar. Mire, esta canción viejita, pero tiene un mensaje profundo.
¿Se imaginan que un niño todos los días escuchara esta canción? Nada te llevarás cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final. Vive feliz ahora mientras puedes, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar. Siente correr la sangre por tus penas, siembra tu tierra y ponte a trabajar. Deja volar libre tu pensamiento, deja el rencor para otro tiempo y echa tu barca a navegar. Abre tus brazos fuertes a la vida, no dejes nada a la deriva, del cielo nada te caerá. Trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente, luchando lo conseguirá. ¿Imaginan ustedes, no? Que un niño esté escuchando esto todos los días, que trate de ser feliz con lo que tiene, que del cielo nada le caerá. Y esta canción de Diego Torres, Color Esperanza, es propicia para nuestro tema de matemáticas. Sé que hay en tus ojos, o sea, lo que a mí me interesa de esta canción aplicado a las matemáticas es el coro. La pregunta es, ¿se puede aprender matemática? ¿Se puede pasar la clase de matemáticas? Esa es la pregunta que tenemos que responder. Y como usted necesita un lavado de cerebro para creérselo, puede utilizar esta canción. ¿Se puede pasar la clase de matemáticas? Usted contesta, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Lávese el cerebro. Número 4. Cuide sus redes sociales. Todo lo que diga ahí puede ser usado en su contra. Tenga mucho cuidado. Hay alguien que sabe lo que usted está haciendo. Confesión positiva. Es nuestro autolavado automático del cerebro. Vamos a dar el ejemplo de una niña aquí. Miren esta niña cómo se lava el cerebro todas las mañanas. ¿Se imaginan que todos los días nos autolaváramos el cerebro? Voy a pasar intro. Y lo voy a dejar con esta última canción, que deberían de escucharla constantemente para que puedan entender que deben de creer en ustedes. O la de valor. Entonces empecemos este viaje creyendo en nosotros mismos. Y entonces introducción al álgebra será una prueba superada. Muchas gracias por su atención. Soy Gustavo Bustillo, docente de matemáticas.